Buenas a todos, qué bueno poder encontrarnos una vez más en esta serie llamada En esto creemos, donde estudiamos la Biblia, aprendemos sobre Dios a través de las Escrituras y así también vamos a ir revisando, vamos a ir aprendiendo sobre las 28 creencias o las 6 doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Bienvenido, pastor. Bienvenido y gracias, Pastor Nicolás. Hoy vamos a estudiar justamente la tercera creencia que vamos a tocar justamente sobre Dios el Padre. Como siempre, Pastor, les invitamos a que puedan conseguir este material, que este libro tiene o contiene las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Pero abajo en la inscripción le estamos dejando el link para que puedan descargar este material en formato PDF. Así es, y como dijo, nosotros hoy estamos haciendo nuestro tercer capítulo, así que para que no te pierdas nada, te recomiendo que vayas y veas los primeros en donde vemos una introducción sobre cómo encarar el estudio de la Biblia y sobre la divinidad. Así que eso te va a ayudar mucho a entender el tema de hoy con atención. Y también hablamos en la primera creencia sobre la palabra de Dios. Así que hemos visto la introducción, la palabra de Dios, la deidad, y justamente hoy ya comenzamos justamente a hablar sobre la primera persona de la divinidad o deidad. Perfecto. Voy a invitar entonces, pastor, a que usted tenga la oración inicial, así invitamos la presencia de Dios a que nos ilumine. Muy bien, Nico y todas las personas que están viendo este video, les invito a que podamos inclinar el rostro humildemente para buscar al Señor iluminación para entender este tema. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos estás dando de poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, te queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para que todo lo que escuchemos en estos momentos pueda ser grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entender justamente sobre Dios, un Dios amoroso que ama a la humanidad. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, Pastor, si le parece, voy a compartir pantalla para justamente empezar a tocar este tema sobre Dios el Padre. Bueno, Nico, vos sabés perfectamente de que siempre se habla de Dios, pero cuando hablan de Dios el Padre pareciera que comprenden mal la gente. La gente piensa Dios, en el Dios del Antiguo Testamento y en el Dios del Nuevo Testamento. Y muchos dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se enoja, un Dios justiciero, que busca la venganza, pero en realidad no es así. Claro, ¿por qué las personas dicen esto? Porque cuando van al Nuevo Testamento se encuentran con un Dios amoroso que busca al ser humano, que lo ama, pero en realidad no hay contradicción. Con frecuencia se comprende mal por eso al Dios, pero vamos a ver que hay un hilo que conduce todas las Santas Escrituras. Claro, se comprende muy bien la obra de Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo. Se habla también y se conoce del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay del Padre? Aunque nadie duda, me parece, pastor, que nadie duda de que Dios, el Padre, es Dios. Eso lo tenemos bien en claro. La mayoría de las personas creyentes o no creyentes saben perfectamente que Dios es Dios. Después ellos investigan, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el del Nuevo Testamento es bueno. Pero básicamente no hay dudas. Sobre las personas que tienen dudas es sobre Cristo y el Espíritu Santo, que no vamos a tocar estos puntos ahora, lo vamos a dejar para más adelante en las próximas clases bíblicas. Así que vamos a continuar este estudio. En el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento, no está bien claro el tema de la deidad, divinidad, o algunos dicen la Trinidad, que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, eso es una invención después de la Iglesia popular, ¿no? Y muchos dicen, bueno, el tema de la Trinidad es una falsa doctrina porque es una introducción en el texto. Es verdad, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero eso lo vimos en la clase anterior. Hemos visto que hay tres personas, y esa clase la dio el pastor Nicolás. Hemos visto que hay tres personas que tienen el mismo nombre, ¿se acuerda, pastor? Y el nombre de los tres es
Jehová. Jehová. Eso ya lo hemos estudiado. Si están escuchando por primera vez este estudio, les invitamos nuevamente a que puedan ir para atrás, estudiar la clase 1, la clase 2, o mejor dicho, desde la introducción, para tener todo el contexto de lo que venimos hablando, porque esto se va a ir construyendo de a poco, aunque son clases diferentes, pero vamos a ir uniendo lentamente cada uno de los temas que hemos estado tratando. Ahora, vuelvo a repetir, las personas en el Antiguo Testamento, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no están bien definidas. Entonces, ahí el pastor, me acuerdo también que había presentado que decía que Jehová uno es. Pero, ¿qué había dicho, pastor, de esa palabra uno? ¿Hablaba de qué? De una pluralidad. Exacto. Es decir, de que hay más de una persona. En realidad cuando dice uno, está hablando de una unidad compuesta. Ahora, en la creación, Dios, el Hijo, Cristo, fue la parte activa de la creación. Ahora, ¿cuál fue el papel de Dios en la creación? Esto lo vamos a ver más adelante, y Él es el que crea todo, dice en el libro Apocalipsis. Pero es interesante ver que el que planeó todo, el arquitecto de todo, es Dios el Padre. Y el Hijo ejecuta justamente todo eso que el Padre había diseñado, había originado desde el principio. Ahora, es interesante ver también que en el Antiguo Testamento se lo presenta a un Dios misericordioso, un Dios que vamos a ver también ahora, más adelante, un Dios bondadoso. Pero notamos acá cómo Dios busca al pecador. Y en este caso estamos viendo la imagen de Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente. Aunque Dios es fuego consumidor, Él ama al pecador y vela su gloria. Y eso es interesante, nos vamos a analizar en este momento, cómo Dios dice que vive en una nube, recubre su gloria con una nube, porque si Él se presenta tal como es, desaparecería el mundo entero. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia. Ama tanto al ser humano que Él tiene que velar su gloria. Pero al mismo tiempo encontramos que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios de pacto o del pacto. Y vemos el arco iris. Automáticamente, pastor, cuando vemos un arco iris, nosotros que tenemos un contexto bíblico, ¿en qué pensamos? En el arca de Noé, justamente, el diluvio. Y vemos ahí que Dios había destruido a la humanidad pecadora, pero hizo un pacto con el hombre y dijo, bueno, desde ahora en más, yo no voy a destruir a la humanidad por agua. Y dice, va a estar el arco de la promesa. Y ahí vemos que cada vez que vemos el arco iris, nos está recordando que Dios hizo un pacto con el ser humano diciendo, bueno, yo no voy a destruir más por agua. Ahora, después, más adelante, el mundo va a ser destruido por el fuego, no lo vamos a tocar eso ahora, pero eso es consecuencia del pecado, ¿no? Dios tiene que purificar la tierra, bueno, no voy a entrar en esos detalles para no ahondar e irnos para otra dirección. Ahora, al mismo tiempo vemos en el Antiguo Testamento que Dios el Padre es un Dios redentor, un Dios que ama a su pueblo y lo saca de Egipto. Interesante ese punto, pastor, porque dice que Él envía a su ángel. Y en este caso, el ángel es con mayúscula y es el Señor Jesucristo. Interesante también que dice que mi nombre está en Él. Ahora, ¿cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Y si Él dice que mi nombre va a estar en Él, ¿cómo se llama este ángel? Jehová. Jehová. Vemos claramente. Y cuando dice ángel, que no vamos a tocar profundamente, esto lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, vamos a ver si llegamos, porque la próxima clase que vamos a hablar de Dios el Hijo, podemos estar hablando muchas, pero muchas más clases. Pero simplemente el hecho de que Cristo sea el mensajero no implica que Él sea, o mejor, me estoy adelantando, cuando dice que envía mi ángel, y la palabra ángel significa mensajero, no está significando, no está diciendo en realidad que es un ser creado. Simplemente está diciendo que es mi mensajero por excelencia. No hay otro mensajero. ¿Sí, pastor? Perfecto.
No, Exacto. pensé que iba a decir algo más. No, justamente iba a decirte que había quedado bastante claro ese concepto de que no existe, no hay una diferencia jerárquica entre Jesús y Dios, sino que simplemente hay funciones o roles que ellos eligen tomar. Exactamente, cada uno tiene un rol específico. Y en este caso, Dios el Padre hace de Dios. Él es el originador, el arquitecto, y el Hijo, y otra vez, noten cómo caemos en el Hijo, porque obviamente porque de él es la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, justamente de la segunda persona de la divinidad. Pero en el caso del Hijo es el mediador, es el mensajero de Dios por excelencia. Y justamente Dios envía a Cristo para sacar al pueblo de Israel de Egipto que estaban esclavos. Ahora, cuando Él lo saca, lo está liberando. Por lo tanto, Él es su Salvador, su Redentor. Pero al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento se presenta a un Dios de refugio, a alguien que nos protege. Y me estoy acordando del profesor Laurentiu, cuando estábamos en clase, y él comentaba que él fue a visitar el cercano Oriente, ahí en Palestina, y decía que, bueno, nosotros no entendemos cuando dice roca de la eternidad, refugio, y por qué hace esa analogía entre la roca, refugio, protección. Y él decía que, bueno, Palestina, hace 2000 años atrás, porque ahora ha cambiado bastante con el tema de los riegos, es una zona desértica, no hay agua, no hay árboles. Por lo tanto, al mediodía hace mucho calor, no me puedo refugiar debajo de un árbol. Y notamos el caso de la mujer samaritana. ¿A qué hora ella fue a buscar agua? Dice la Biblia que fue al mediodía, a la hora que nadie iba a buscar agua porque era la hora de que hacía más De la llegada calor. del sol, claro. Exactamente. Eh, me acuerdo que el pastor, el profesor Laurentio dijo que hay rocas gigantes que dan sombra. Entonces dice, no saben lo que es a la hora del mediodía, que cuando está el sol en su apogeo y hace más calor, encontrar esa sombra es un alivio, es un refugio, pero al mismo tiempo esas rocas nos protegen de las tormentas. Entonces yo me puedo proteger del sol y de las tormentas. Por eso la analogía es un Dios de refugio, roca eterna. Al mismo tiempo se presenta un Dios perdonador. Interesante, pastor, que en el Antiguo Testamento se presenta, dice, yo no quiero la muerte del pecador. Así lo dice él. Yo quiero que ustedes vuelvan a mí. Y yo quiero que tengan vida en abundancia. Yo soy un Dios perdonador. Y Me, vemos me acá al llama rey la David. atención. ¿Sí, Y me pastor? llama mucho la atención, Daniel, antes que siga, de que este Dios perdonador también involucra que, como vos decías antes, es un Dios que se acerca, que toma la iniciativa para perdonar. No es tal vez como a veces nosotros pensamos de los dioses paganos, que ante la ira necesitaba la persona presentar una ofrenda para calmar esa ira. No, al contrario, Dios toma la iniciativa y es diferente el acercamiento de un Dios que se acerca y que recién el humano reacciona con ese mismo amor que Dios le da. Tal Es muy cual. diferente. Por eso cuando, tocando, haciendo un paréntesis dentro de lo que dijiste, Nico, los dioses antiguos eran vengativos, sanguinarios. Si el hombre cometía algo, les mandaba una calamidad, destrucción. Y esa es la concepción que tienen algunos del Dios del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento nada que ver, es todo lo contrario. Es un Dios perdonador, que es un Dios de justicia, porque ahí justamente hay un equilibrio perfecto. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es justicia. Y tienen que balancear esto, porque si Dios permite que el pecado exista y Él no hace nada, no es un Dios de amor. Porque la persona que sufrió por X motivo y está esperando de que Dios haga justicia y nunca hace justicia, porque Dios es tan bueno, tan amoroso, que... Y bueno, está el concepto, pastor, Nico, vos sabés perfectamente el concepto universalismo, que dice que todo el mundo se va a salvar. Y están hablando algunos incluso que dicen
el fuego del infierno no va a ser para destrucción, sino va a ser para purificar a las personas. Eso es totalmente ilógico, porque si vamos a pensar en eso, incluso podemos llegar, bueno, el mismo Satanás se va a salvar. Claro, claro. ¿Y dónde Este está? concepto, Sí, este concepto también del infierno y demás, que no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a ver en otro espacio, pero también este concepto de que Dios permita que exista todavía ese lugar, un Satanás que torture eternamente a la gente, es como un concepto demasiado permisivo con respecto a la intrusión del pecado en la tierra. Eh, y justamente nosotros vemos en el mensaje bíblico entero que es un Dios que se ha servido para hacer justicia, justicia a un ser humano que tal vez hoy en día no tiene quien lo ajusticie, digámoslo así. tal cual, pero lo primero que dice él, yo quiero que tengan vida, vida en abundancia, escójanme a mí, escojan seguirme a mí y van a tener vida en abundancia, pero si me desobedecen las consecuencias van a tener. Y si ustedes les gusta el pecado y les gusta hacer el mal, van a tener las consecuencias. Y ahí vemos el equilibrio, y creo que el equilibrio perfecto es la cruz. Sí, Nico. Claro. Y es muy interesante lo que dice Daniel, que es este equilibrio de las consecuencias. Muchas veces identificamos que la consecuencia de cometer una equivocación viene a través de Dios, pero en realidad la consecuencia es del mismo pecado, Claro. de la justicia de Dios, de decir, bueno, yo respeto tu decisión y hay alguien que está esperando para hacerte mal. Ujú. Muy interesante, y lo vamos a tener un capítulo particular para conversar sobre eso también. Exactamente, y también vemos en el Antiguo Testamento un Dios misericordioso, un Dios que rescata, un Dios de refugio, pero al mismo tiempo es un Dios de bondad. Entonces, Él es justicia, miren lo que dice, hace justicia a los agraviados. Interesante lo que estábamos mencionando recién, que da pan a los hambrientos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Ahí vemos un maravilloso contexto del carácter de Dios. Entonces vemos otra vez, repetimos, vemos el equilibrio que hay entre el amor de Dios, un Dios amoroso, que dio todo, que eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia y tiene que estar equilibrado, porque si la balanza se inclina de un lado más que del otro, ya, si eres solamente justiciero, no es un Dios de amor. Si solamente es un Dios de amor, Dios no es un Dios de justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios? Interesante. Bueno, no me quiero adelantar porque vamos a ver esto más adelante. También Pero es un Dios... para que se entienda bien, Daniel, el pastor está hablando que no es que baja uno y disminuye y aumenta el otro, y que Dios a veces aumenta uno y baja el otro. No, está hablando de que Dios es amor y es justo. Total y Interesante. completo. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, cuando Dios tiene que destruir al ser humano, dice, tiene que hacer su obra extraña. Su extraña obra, dice. Claro, porque Interesante. pensemos, Dios es un Dios de amor. Por toda la eternidad fue creando a los mundos, a los ángeles, fue creando amor, felicidad, y llega un momento que crea al ser humano en este planeta Tierra, el ser humano se revela, y ahora en vez de dar vida tiene que quitar la vida. O sea, es extraño eso para él, pero lo tiene que hacer, porque Dios es un Dios de amor y de justicia al mismo tiempo. Claro, los actos de justicia no son sin amor. Los No. actos de justicia revelan también el amor de Dios. Es impresionante. Y pensemos esto un segundito. Dios es tan amoroso que las personas, los impíos, no van a ir al cielo. A ver, si un impío, alguien que le gusta, fumar, ¿sí? Le gusta porque le gusta y sabe que está mal y sigue fumando. Si Dios lo salva, a pesar de que Dios le mostró muchas veces que te va a hacer mal, etcétera, 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 y dice, no, no me interesa la Biblia, no me interesa Dios, no me interesa nada, me quiero perder. Punto, se pierde por elección propia, ¿sí? Porque somos libres de escoger. Ahora, Dios lo salva, lo lleva al cielo, ¿y qué va a buscar la persona del cielo? Fumar. Sí, Y en el cielo claro. no hay cigarrillos. Por lo tanto, Sí. va a ser una tortura para esa persona vivir en el cielo. Entonces, por amor a Dios, bueno, no querés vivir, listo. Lo mejor que podés hacer es morir.
no existir más. Claro. El ejemplo es un ejemplo figurativo, es una ilustración, ¿no? Lo que está diciendo el pastor, pero justamente es eso. Dios prefiere, obviamente, en un acto de amor, no que estemos torturados eternamente y por toda la eternidad, para nada. Exacto, pensemos en otro ejemplo, una persona que le gusta asesinar personas. Dice, ¿cómo? ¿Hay personas que le gusta asesinar? Sí, hay. Entonces van al cielo y no puede asesinar a nadie. ¿Cómo va a ser esto? Una tortura. Y así podemos seguir con cada uno de los pecados que hay, ¿no? De los placeres de la vida. Del tomar alcohol, que le encanta vivir borracho, en el cielo no puede estar borracho. Y va a ser una tortura para esa persona. Seguimos. O simplemente pienso en una persona que nunca se acostumbró a estar en la presencia de Dios, nunca tuvo contacto con Dios, nunca quiso tener contacto con Dios, y bueno, se va a encontrar en un lugar donde lo tiene a Dios todo el tiempo. Entonces, también va a ser algo extraño para esa persona, de incómodo, y dice que no va a poder ser feliz. Equilibrio. Amor, misericordia. Tiene que estar equilibrado eso. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios de fidelidad, que Él cumple lo que dice. Pero al mismo tiempo, cuando dice Dios de fidelidad, significa que yo voy a estar al lado tuyo siempre. Y eso se demuestra con la historia de Israel. Él le dijo, no se alejen de mí porque van a venir las calamidades, van a ser invadidos, y pasó tal cual, se cumplió. Y él dijo, bueno, cuando ustedes se acuerdan de mí e imploran para que yo les perdone, yo voy a estar nuevamente. Y eso ocurrió en la historia de Israel continuamente. Cada vez que el pueblo de Israel, y estoy acordando del libro de los jueces, que para mí en vez del libro de los jueces tenía que ser el libro del clamor, porque cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, eran invadidos, venía la sequía, etc., el pueblo clamaba a Dios y siempre mandaba un libertador. Por eso, para mí, tendría que ponerse el nombre no de jueces, sino de clamor, el clamor. Pero Dios es un Dios fiel, que Él siempre dice, yo voy a estar al lado tuyo, yo soy un Dios que siempre, siempre voy a mantener mi fidelidad. Pero al mismo tiempo es un Dios de salvación y de venganza, lo que estábamos hablando. Ahora, el tema de la venganza suena medio feo, pastor Nico, porque ¿cómo que es un Dios vengativo? ¿No es un Dios de amor? Otra vez, volvemos al concepto, amor, justicia. Y en la justicia hay venganza. Entonces, venganza en el sentido, bueno, van a tener las consecuencias que ustedes quieren. Esa es la perspectiva de Dios. No es que va a matar porque Él quiere, como Él quiere y a las personas que Él quiere. No, no, lejos de eso. Dios le va a pagar a cada uno según lo que ellos hayan escogido. Interesante otro concepto, pastor, porque el tema de la salvación no es que Dios determina, bueno, este se salva, este se pierde, este se salva, este se pierde. Eso se llama predestinación. Y eso no existe en la Biblia, de que algunos, bueno, ya están salvos y hagan lo que hagan, no se van a perder. Y estos ya están perdidos. Y hagan lo que hagan, nunca van a poder ser salvos. No, eso no existe en la Biblia. Pero vemos el tema del día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, que el pastor justamente, me acuerdo que cuando estábamos estudiando había hecho una exégesis de eso, y nos mostraba que, bueno, el día del Señor que estamos esperando, y es la segunda venida del Señor Jesucristo, es el día justamente de retribución. Interesante. De justicia. Exacto, justicia. Entonces, para los salvados va a ser un día de liberación, de alegría, de gozo. Por fin se terminó todo este problema. Pero para los malvados, para los que rechazaron al Señor Jesucristo, para los que rechazaron a Dios, va a ser un día de venganza. Porque ahora, bueno, yo les di la oportunidad para que ustedes se salven, no quisieron, listo, pero ahora van a tener las consecuencias. Para ellos va a ser un día de venganza. Capaz que nosotros, claro, pensamos en venganza como, bueno, un Dios que se venga como nosotros nos vengamos, que decimos, ok, yo estoy enojado con por lo que me hice y por eso me voy a vengar, por lo que me hizo a mí. Pero no, Dios no lo identifica de esa manera, sino venganza, y en Apocalipsis también lo podemos ver, esto de vengar la sangre tal vez de aquellos que sufrieron los juicios injustos de la tierra, o justamente podríamos decir, para no utilizar esta palabra que está muy cargada de nuestro significado, retribución o justicia. Le va a dar a cada uno lo que eligió. Exacto. Por eso, volvemos otra vez al principio. Amor, justicia y equilibrado, eso se vio en la cruz. Pero también se ve a un Dios paternal.
Ahora, cuando decimos paternal, suena a qué? A cariñoso, ¿no? Sí, Que me cuida, sí. protección. Y eso es justamente, Dios lo mostró al pueblo de Israel mientras que ellos vivían en el desierto. Vemos que en las noches aparecía como una columna de fuego y era para calentar. Noten que en el desierto hay temperaturas extremas. A la noche hace frío y de día hace calor. Y de día aparecía como una nube y los cubría del sol. Noten, Dios es amoroso, los protege, siempre Él está como un padre, ama a sus hijos. Pero, como todo padre, como todo buen padre, porque el tema de la disciplina estaba mal visto en la actualidad, y interesante cuando Dios dice que va a castigar, no significa que va a ser un castigo, sino que te va a disciplinar. O sea, la disciplina en la Biblia significa yo te voy a reprender para que aprendas de tus errores. Claro. No es negativo, Claro, ¿no? es que tal vez a veces nosotros, como en nuestra experiencia con nuestros padres, tal vez nuestros padres a veces nos castigaban porque estaban enojados por algo que le hicimos nosotros a ellos, no tal vez con una enseñanza, y esa es la diferencia entre la disciplina de Dios y a veces nuestra disciplina que es bastante imperfecta. Tal cual, pero al mismo tiempo, interesante que el Señor Jesucristo siempre, cuando hablaba del Padre, decía Padre, pero más que Padre le decía Papito, Abba Padre, que significa eso, Papito. Y cuando decimos Papito es más cercano todavía, porque si le decimos Padre, Papá, bueno, es papá, pero cuando decimos Papito es mucho más cariñoso, mucho más cercano. Entonces, vemos claramente que Cristo mostró que justamente Dios es un Dios paternal, un Dios cariñoso que quiere estar al lado nuestro. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que Dios es el Padre que es el originador de todas las cosas que existen. Eso, sobre todo en el libro Apocalipsis, en los capítulos 4 y 5, presenta claramente que Dios es el arquitecto, el diseñador de todo, y a Él se le da la honra y la gloria. Pero tenemos que volver atrás, no porque sea mayor que Cristo, porque ahí está, algunos dicen que es inferior. No, 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 lo dijo bien hoy Nico, el pastor. Cada uno cumple funciones diferentes. Y la función que cumple el Padre es ser Dios, el rol de Dios, con respecto al Hijo y con respecto al Espíritu Santo. Ahora, también vemos en el Nuevo Testamento que nos habla justamente de la creación, ¿no? Que acabamos de mencionar, y lo distingue con respecto, en el caso de Pablo, entre Cristo y el Padre. Hay una clara diferenciación, y ahí vemos claramente que ahora sí en el Nuevo Testamento se mencionan a dos personas, algo que no ocurría directamente, por así decirlo, aunque hay versículos que nos muestran que por lo menos hay dos Jehová. Y eso lo presentó Nico, el pastor, en la clase que hablamos sobre la divinidad. También es el Padre de todos los creyentes, que esto se ve claramente porque el Hijo vino justamente a mostrar ese amor inmensurable. Y Jesús justamente revela al Padre. Si uno analiza los 4 evangelios, vemos claramente que él decía: yo he venido a mostrar el amor del Padre. Interesante que uno de los discípulos una vez le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no se dieron cuenta. Ustedes me ven a mí y están viendo al Padre. ¿Y cómo es Cristo? Es un Dios de amor, misericordioso. Bueno, el Padre lo mismo. Vemos claramente ahí. Cristo lo que estaba haciendo es mostrar justamente cómo era Dios, el Padre. Ahora, también el Señor Jesucristo revela al Padre y nos muestra que Dios es un Dios que da, que entrega todo. Y me estoy acordando del texto el más conocido de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, es la mejor traducción. Noten, Dios está dando, está entregando. Ahora, cualquier padre, todavía nosotros, Nico y este servidor que está hablando, no somos padres, pero si le preguntamos a cualquier padre, ¿entregarían a su hijo para que muriera por otra persona? Es imposible eso, es muy difícil.
Bueno, en este caso el Padre entregó a su Hijo para rescatarnos a nosotros, para que sea, primero para que venga y se encarne como hombre, que viva como hombre, que pase las dificultades de todos los hombres, que tenga hambre, sed, sueño, que sea maltratado, insultado. Después, cuando llegó el momento de su muerte, lo tenían que escupir, y lo escupieron, no que lo tenían, lo escupieron, lo insultaron, le abofetearon, le hicieron de todo, y después murió en la cruz. Pregunta, Nico, ¿cómo se habrá sentido el Padre? No, te lo di como un padre, Como como un cualquiera de padre. nosotros se Imagínese un imaginaría. padre que está viendo que a su hijo lo están insultando, lo están escupiendo, lo están torturando y después muere. Me acuerdo de un hermano de iglesia que falleció ya hace 20, un poquito más de 20 años atrás, de la antigua iglesia. Me acuerdo en una sociedad de jóvenes, estábamos en una ronda, éramos poquitos, y él dijo, ¿saben por qué Dios, el Padre, lo dejó solo a Cristo cuando estaba en la cruz, cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me acuerdo que él dijo, porque Dios era el Padre de Cristo y como Padre no podía ver cómo lo estaban torturando y él se tuvo que dar vuelta y ocultar su rostro. Interesante lo que dijo este hermano. Ahí nos vemos el amor del Padre, pero otra vez el texto que mencionamos anteriormente, porque de tal manera amó Dios al mundo. No te dice de tal manera, no lo puede expresar. Y por eso vemos claramente que Dios es un Dios de amor y el tema favorito de Jesús era la ternura y justamente la bondad de Dios el Padre. Cristo hizo todo para mostrar que su Padre no es un Dios vengativo, es un Dios amoroso, que lo envió a Él, a Cristo, para rescatar a todo el mundo. Y para ir terminando, es interesante ver justamente tres parábolas que aparecen en Lucas capítulo 15, después ustedes lo pueden leer. Se presenta la oveja perdida, la primera parábola, la moneda perdida, la dracma, y el hijo pródigo. Interesante, ¿no? La oveja perdida. ¿Qué hace el pastor? Se le perdió y no dijo, bueno, se perdió, que se aguante las consecuencias, porque se perdió. No, dice que se fue, lo buscó y después la alzó en los hombros y la llevó, dice. Y la moneda perdida, interesante también, la dracma. Dice que la mujer se le perdió en la casa. ¿Y qué hizo la mujer? Dice que revolvió toda la casa, barrió, hizo todo lo imposible para encontrar la moneda que se había perdido en la casa. Interesante. A veces podemos estar perdidos dentro de la iglesia. Y Dios, incluso estando dentro de la iglesia, nos busca. Y hace todo lo imposible para buscarnos. Y cierra con el tema del hijo pródigo, ¿no? El hijo que no merecía tener el dinero porque el dinero, ¿cómo se llama? Después de morir, se me está yendo la palabra. La herencia. La herencia, ahí está, no me salió la palabra. La herencia lo cobraba cuando moría el padre. Y el hijo menor dijo, quiero la herencia. Y el padre, a pesar de todo eso, le da, se fue, gastó toda su plata, después tuvo que mendigar literalmente y cuando estaba en lo peor el hijo se da cuenta y dice voy a ir a mi casa, voy a confesar mi pecado y voy a ser un siervo de mi padre. Y todos los días me imagino que el padre salía a mirar a ver si volvía su hijo a su casa. Todos los días salía, hasta que un día, a lo lejos, ve que viene su hijo. Se da cuenta, porque los padres saben perfectamente, no se equivocan, este es mi hijo. Finalmente, a lo lejos, ve, sale corriendo, lo abraza, lo besa, saca su manto, lo cubre y vamos a la casa. El hijo dijo, padre, pecado contra el cielo, contra ti, que le dice un montón de cosas, le dice, basta, es suficiente, vos sos mi hijo, sos perdonado. Ese es un Dios de amor, que está anhelando que nosotros volvamos a Él. Lejos de ver un Dios vengativo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos un Dios misericordioso, que nos ama, que envió a su Hijo para rescatarnos. Creo que podríamos seguir hablando más, pastor, pero ha llegado el momento de culminar. Creo que este tema podemos seguir profundizando.
Tremendamente. La verdad que uno al ver y al observar a Dios como la Biblia lo describe, empieza a darse cuenta tal vez de que lo que tal vez en algún momento me contaron de Dios no era lo mismo que la Biblia describe sobre este Dios lleno de amor, de justicia, de bondad, de generosidad y todas las características que el pastor hoy nos comentó. La verdad que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy y nos acompañaron en este capítulo y los invitamos a la próxima clase que vamos a hablar sobre Dios el Hijo. Así que no te lo pierdas, vamos a estar juntos y queremos despedirte entonces.